nuestro tema de diseño. Nos acompaña Luis Ezequiel Camargo. Él es diseñador gráfico argentino, ilustrador, cofundador de Editorial Alégrese. Diseñador gráfico y web de Meraki. Desde el 2017 trabaja como diseñador UX, UI, Android y Human Interface iOS. Diseñador de plataformas, gestión de franquicias, venta en calle, app, sociales, desarrollo de imagen corporativo, diseño de logo Meraki. En 2018 forma parte del equipo de comunicación diseñador del Encuentro Nacional de Jóvenes de la ciudad de Rosario, Santa Fe. A lo largo del 2019, parte de la Asociación Civil Meraki, ayudando en distintos recursos de diseño gráfico, redes sociales, identidad de imagen y web. Y también a Cristian Camargo, diseñador, ilustrador, dibujante, ilustrador freelance, diseñador, muralista, editorial argentino. Estudió artes plásticas con orientación en dibujo en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, Argentina. Desde 2014 trabaja en la página web Catholic League, dibujando y diseñando diferentes artículos. También ha trabajado en las obras misionales pontificias de Argentina, realizando dibujos para encuentros de grupos misioneros, congresos misioneros, infancia, adolescencia misionera, entre algunas otras cosas. En 2018 formó parte del equipo de comunicación en el Encuentro Nacional de Jóvenes que se realizó en Rosario, Santa Fe, Argentina. Desde el 2019 forma parte del equipo de Asociación Civil Meraki, la cual realiza seminarios de comunicación de la Iglesia en distintas actividades. Buenos días, Cristian. Buenos días, Luis. Bienvenidos a este espacio virtual donde nos encontramos para pensarnos esta comunicación de la Iglesia y hoy precisamente desde el diseño. Bienvenidos. Muchas gracias, Cristian. Como para que se guíen, a mí me aparece Luis abajo, Cristian es el que aparece como Meraki, así que como para que se guíen quién es el que habla. Como dijo Cristian, hace un tiempo venimos trabajando en el diseño y me parece que desde siempre en el diseño dentro de la iglesia. Por lo menos los dos participamos en la vida parroquial desde que tenemos uso de razón, por ahí al principio acompañando a mis papás y después ya en todo lo que son los grupos juveniles, confirmación, en la catequesis, más nosotros. Y a partir de eso, como una pequeña introducción solamente para ayudar a lo que vamos a ver, va surgiendo la necesidad de que haya diseño en los ámbitos que nosotros veíamos. Muchas veces el rol de diseñador en la iglesia a veces está, a veces no está, a veces se intenta lograr por medio de buscar herramientas, pero por lo menos en nuestro caso fue personas que coordinaban distintas áreas que dijeron, che, vamos a buscar a alguien que le guste hacer esto, y ahí nosotros levantamos las manos, y así empezó. No éramos expertos, pero sí teníamos ganas, desde siendo bien chicos, de todo esto, y estábamos metidos en el ambiente. Así que a invitarlos también a eso, a que lo vean desde los ojos, no solo de sentarse a diseñar, que es la parte dura, sino desde la parte comunitaria, que fue un espacio que por lo menos para nosotros fue eso, un espacio que nos abrió las puertas a formar parte. Ahora voy a compartir la presentación, así ya empezamos directamente. Y bueno, a nosotros nos gusta hacernos preguntas, y en base a esas preguntas vamos buscando las respuestas, y también los invitamos a que
que si ustedes tienen preguntas, inquietudes, nos interrumpan. De igual manera vamos a dejar espacios cada tanto como para charlar, porque el diseño también es un poco de eso, es un poco de ida y vuelta. No es como otros espacios en los que es más teoría y mandarle para adelante, sino que requiere un ida y vuelta de un feedback, digamos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es necesario el diseño para comunicar un mensaje? Como les decía, si ponemos un ejemplo claro, como el de una parroquia, en el que hay muchas actividades, hay mucho por azar, la catequesis, las actividades que hacen las patronales, encuentros de matrimonios o las actividades que sea, ese mensaje tiene que llegar a la persona indicada. Y el diseño es una de esas herramientas que ayudan a lograr que ese mensaje llegue a esas personas. Entonces, a lo largo de todo esto, esta pequeña introducción, vamos a ver por qué el diseño es necesario para eso. Para hacer un mensaje, tenemos que tener en cuenta de que podemos llegar a decir, por ejemplo, un diseñador me puede ahí me puede decir, no, está diciendo cualquiera, pero siempre hay diseño. Mucho diseño o nada. Pero siempre hay una intención de diseño, aunque nosotros la tengamos o no. Entonces, les pongo, a nosotros nos pasaba mucho que estaba Chiche, que era una señora de nuestra comunidad, que cuando se hacía un afiche, la primera que levantaba la mano era ella, porque la verdad que era muy servicial, y se sentaba con el Word, que era la herramienta que ella sabía manejar, porque era maestra, y armaba un afiche. Y le ponía toda la intención posible. No era lo más claro el afiche, pero había una intención de diseño por detrás. El querer que las cosas sean más claras, el querer que ese mensaje llegue, el querer que no sea solamente lo puse en una hoja en blanco y ya está. Pero el ponerlo en una hoja en blanco, ponerlo en una hoja, ponerlo en un formato, de hacerlo realidad, ya de por sí es diseño y hay una intención para comunicar ese mensaje. Entonces, ya respondimos la pregunta de por qué es importante el diseño en la comunicación, un poco lo decía Luis, de que es un poco, nosotros seguramente todos en la escuela, calculo que en Colombia también, aprendemos cómo es un mensaje y es un emisor, un mensaje que lo tiene que recibir un receptor. Seguramente ahora, después en otra parte, el mensaje con Angie o con Pepi lo irán a ver más en complejidad, pero nosotros lo que tenemos que lograr es que ese mensaje llegue y dentro de la parte de la comunicación, el diseño es parte de que ese mensaje pueda llegar con claridad y no sea un teléfono descompuesto. No sé cómo, de que llegue exactamente lo mismo que queremos enviar. Y el mensaje primero tiene que garantizar de que llegue y que llegue con claridad. Pero nos hacemos una pregunta mayor, más específica, porque acá estamos no solo hablando de la comunicación, sino de la comunicación de la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante el diseño en la comunicación de la iglesia, no solo en la comunicación en general? Y un poco nosotros, Luis y yo, como habrán escuchado, no solo somos diseñadores, sino que somos dibujantes y un poco artistas. Entonces, yo siempre me gusta ir a la carta de los artistas de Juan Pablo II. No sé si la leyeron. Todos los que somos artistas la vamos a leer, pero los que no la leen mucho. Juan Pablo II les habla a todos, así que los invito después, si quieren buscarla, si buscan carta a los artistas de Juan Pablo II la van a encontrar. Juan Pablo II dice que nosotros, viste, que decimos, creamos un diseño. Juan Pablo dice II que las personas, que los seres humanos no pueden crear diseños, que el único creador es Dios. Y que los diseñadores, los dibujantes, los artistas, todos somos co-creadores de esa creación. Nosotros lo que hacemos es agarrar la creación de Dios y reinterpretarla de nosotros, mostrarla desde nuestro punto de vista.
Y el diseñador católico lo que hace, ahí Luis les compartió el enlace por si después quieren guardarla y verla, el diseñador lo que hace no es crear un afiche, un flyer o algo que necesita comunicar, sino lo que hace es agarrar la creación y mostrarla. Entonces, el artista católico en este sentido tiene un doble compromiso. No solo tiene que hacer, como decía Luis, que el mensaje llegue claro y que llegue, sino que también tiene como una doble importancia de que tiene que transmitir a Dios. Muchas veces nos pasa, como diseñadores católicos, que pensamos las cosas solamente con la primera pregunta, con la de que transmite el mensaje y ya está. Y tenemos como un doble compromiso. Entonces, esta pregunta de ¿por qué es importante? Entonces, el ser diseñador católico yo le sumaría un plus de importancia, porque no solo tienen que transmitir el mensaje, sino que tiene que ser imagen de Dios. Nosotros en lo que diseñamos tenemos que transmitir también a Dios, no solo un simple mensaje de una fecha, de una patronal, se podría decir, o algo así. Entonces, el diseño en la comunicación de la iglesia, en parte de todo lo que es la comunicación, es muy importante por eso, porque tiene una doble importancia. La de no solo comunicar el mensaje, sino el mensaje de Dios y lo que Dios creó y el mensaje que quiere dar. A ver, pasamos a la siguiente. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, ¿por qué es importante? Vamos a hablar de por qué es importante tener nociones de diseño. Cuando nos referimos a nociones, nos enfocamos sobre todo en tener en cuenta, no solo en tener un criterio estético bueno, digamos, de que darnos cuenta si se ve lindo o no, sino también enfocarnos en que el diseño tiene algo en particular, como les decía Cristian. Hay un emisor, que somos nosotros, que tenemos que tener claro cuál es. No va a ser lo mismo si nosotros comunicamos como, por ejemplo, en este caso pasa mucho, comunicar como yo figura pública, puede ser algún influencer o algo así, o una parroquia, o una universidad, o porque van a tener como perfiles distintos. Probablemente, bueno, acá hay un influencer o varios religiosos que tienen como una actitud más humorística, más informal. Es totalmente seguro que una universidad, salvo que haya algún evento que sea excepcional, va a tratar de mantener un perfil mucho más serio. Porque el influencer trata de descontracturar una red social y la universidad va a tratar de dar un mensaje de que es una entidad confiable. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la persona que recibe el mensaje también va a tener características particulares, nosotros vamos a ver que hay nociones que van a ayudar a que ese mensaje sea claro. Por ahí somos repetitivos, pero es como para que ustedes tengan claro de que no es solo decir es lindo, es feo, sino que es decir, tiene que estar ordenado de determinada manera, tiene que estar enfocado a un destinatario en particular, porque la verdad, incluso entre diseñadores, nos pasa mucho que uno tiende a decir, voy a hacer un afiche que a mí me parece lindo. Que a mí, Luis, me digo, mira, esto me llega. Por ahí a mí muchas veces me llega mucho más una placa que no tenga mucha información, que tenga una frase clave que a mí me es cercana. Pero probablemente a una persona mucho más grande, que yo, a mi abuela, cuando vea una placa, necesite cierta información que no es la misma que yo necesito. Incluso dentro de mi grupo de amigos,
si yo me enfoco en gente católica, hay gente católica que tiene cierta información sobre la iglesia que otra no la tiene. Nos ha pasado muchas veces que damos por entendido un montón de cosas que no son tan claras. Un ejemplo. Pasa mucho con las pastoral de juventudes, por lo menos acá en Argentina, en muchas de las que conozco. La pastoral de juventudes da por entendido que todos los jóvenes saben qué es la pastoral de juventudes y muchas veces no es así. Porque justo no es directamente que te está hablando la diócesis, sino que es una pastoral, que es un espacio intermedio, pero no es un grupo de jóvenes. Pero a su vez, en esa pastoral de juventudes hay muchos jóvenes que se juntan asiduamente. Entonces, tener en claro que el que recibe el mensaje no siempre tiene todo claro, ayuda a que cuando uno encare, sea una página web, un flyer, un logo o el elemento gráfico que sea, tiene en cuenta estas cosas. Por ahí vamos a sonar muy repetitivos, pero es como para que tengan un panorama más amplio de qué tenemos en cuenta con el diseño gráfico. Por ahí, ahora que nos vayamos a meter más como en puntos concretos, van a ver de cómo se implementan todas esas cosas en algo más puntual, pero está bueno de que tengan en cuenta de que esto es un proceso. Incluso en lo gráfico está bueno porque uno puede decir cómo hizo una gráfica hace 5 años, cómo hizo una placa hace 5 años y cómo lo hago ahora. Y uno hasta, si se nota que se trabaja, que se esfuerza, que le pone más énfasis hacia dónde va, uno va mejorando. Y tener en cuenta también de que uno no le va a salir una gráfica como una persona que se dedica profesionalmente todos los días a eso, hoy. Mañana capaz que sí. Entonces, es una actividad que se va ejercitando, en el que uno va escalando y corrigiendo ese mensaje. Bueno, y en esto de poder tener nociones de diseño, con Luis preparamos un par de tips básicos para tener en cuenta en el diseño, en el cual muchos dirán, capaz que yo no voy a diseñar, pero el diseño, lo bueno que tiene es crear imágenes. Y como decía, hay una imagen que siempre me gusta dar, es... Yo estudié en una facultad de Bellas Artes y nos ponían un modelo, una persona, un modelo en el medio y estábamos todos dando la vuelta. Todos alrededor del modelo, cada uno dibujaba lo que veía, pero nosotros antes de empezar a dibujar, lo que nos hacían hacer era girar alrededor del modelo. Porque si yo veía solo de frente... Por ejemplo, si el brazo lo tenía tapado y yo no lo veía, yo no sabía cómo tenía el brazo, cómo lo tenía acomodado, cómo tenía el cuerpo. Entonces yo tenía que dar toda la vuelta para ver los dibujos de los otros que lo habían visto desde otro punto de vista, para saber cómo era la persona, conocerla realmente. Y un poco como diseñadores católicos o como parte de una comunicación católica, y para poder conocer la comunidad o qué quiere transmitir, nosotros tenemos que conocer todos los puntos de vista y suele pasar en la comunidad. Yo, para saber qué quiere transmitir la comunidad, tengo que compartir lo que hago con la comunidad y ellos me tienen que compartir lo que quieren decir. Entonces, en este sentido, si todos tenemos unas mínimas nociones de diseño, más allá de que una persona se vaya a encargar de eso, todas esas personas lo que van a hacer es me van a enriquecer con el diseño. Entonces, no sé, a mí me pasaba que diseñábamos algo, nosotros íbamos a esta comunidad eclesial de base y cada vez que diseñábamos un afiche, lo compartíamos a la comunidad
y la comunidad nos decía, mirá, lo importante es que el título de patronal sea bien grande para que la gente lo identifique. Y en vez de arruinar nuestro flyer, lo que hacía era enriquecerlo. Pero las personas que nos lo corregían era porque tenían unas mínimas nociones de diseño. Capaz que no sabían de diseño, pero unas mínimas nociones tenían. Así que siempre sirve el poder tener estos tips básicos, no solo para poder diseñar, y hay veces que salir del apuro, sino también para poder enriquecer al otro. Como dije, seguramente con Angie y con Pepi en las siguientes clases también lo van a ver, pero los equipos de comunicación y las comunidades, la idea es que trabajen en conjunto, no que cada uno haga lo suyo y no tengas idea de lo que hace el otro, sino que uno poder saber un poco de lo del otro para poder enriquecerlo y poder ayudarlo. Entonces, la idea de pasar un tip de diseño no es que ustedes salgan aprendiendo a diseñar, que un poco la idea sí es, pero sino también para que ustedes también puedan ayudar a los demás y enriquecerlos. A ver, Luis, pasamos a otra. Entonces, el primer tip sería tener claro el concepto y el mensaje. Puede parecer por un lado complejo y por un lado como obvio, como que muchas veces como diseñadores, incluso volviendo al ejemplo de cuando arrancamos a diseñar con Luis ahí en la comunidad, que nos decían, bueno, diseñen el afiche, y uno de joven piensa que se la sabe todas, entonces diseñás el afiche y lo haces, alguien te dice, che, mirá, me acuerdo del primer afiche que hice fue de las patronales. Nosotros llevamos unas patronales a una comunidad que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego. Eran las patronales de la comunidad. Y yo el título de patronales de Virgen de Guadalupe lo había puesto re chiquito y la imagen de la Virgen de Guadalupe apenas se veía, estaba medio de fondo, medio tapada. Y claro, cuando me corrigieron me dijeron, che, que se vea la imagen de Guadalupe, que sabrán del texto, y yo le hice ese caso porque yo no sabía mucho, pero después ahí me di cuenta de que yo me mandé a hacer el afiche, pero no tenía claro cuál era el concepto ni cuál era el mensaje. No sabía que lo importante, lo que queríamos transmitir, en realidad no es que no lo sabía, no me senté a pensarlo antes de ponerme a diseñar. Entonces, algo muy importante a la hora de diseñar es primero pensar. Muchas veces sirve hacer una lista de prioridades, porque muchas veces nos pasa, a cualquiera que haga diseño le pasa, te tiran la información y te dicen, bueno, este es el horario, este es el día, este es el título. Hay veces que te pasan un montonazo de información que es imposible de que te parece, entran en un libro entero, más o menos te pasan para que metas en un afiche, y no me pongo a pensar, pero bueno, más allá de tener toda esta información, ¿qué es lo que quiero transmitir? Y desde lo que quiero transmitir, ¿cómo lo voy a ordenar y a qué le voy a dar prioridad? En este caso de las patronales, yo lo que tenía que transmitir era, el concepto y el mensaje era que eran las patronales, que eran de la Virgen de Guadalupe, porque toda la gente, me acuerdo que en el barrio y en varias partes de la ciudad, esperaban la fecha de la patronal de la Virgen de Guadalupe. El resto de la información, después al que le interesaba, la iba a leer. Entonces yo tenía que darle prioridad a eso. El mensaje y el concepto era ese. Acá en la placa pongo, por ejemplo, un ejemplo es un buscador tipo Google que lo que hace es, por cada búsqueda, en vez de la empresa ganar plata, esa plata la usa toda para plantar árboles. Entonces, fíjense aquí, claro, tienen ellos el concepto y el mensaje, que vos entrás y de movida te das cuenta que es algo ecológico, con el nombre, con la imagen, con todo. Y acá se ve medio mal, pero ahí el número que tiene es el contador de árboles. Entonces, ellos pensaron en el concepto, pensaron en el mensaje y está simplificado en su imagen. Ellos no creo que se hayan puesto a tirar cosas y le pegaron de casualidad en el concepto y el mensaje, sino que realmente se pusieron a pensar cuál es el concepto y el mensaje que querían dar y lo pusieron, sin más y menos. La siguiente placa, Luis.
el segundo consejo es simplificar. Un poco lo veíamos en el de arriba, de que estos de Ecosian, de este buscador ecológico, pensaron en el concepto, pensaron en el mensaje y no pusieron nada más. Muchas veces nos pasa, a mí justamente en esta comunidad que teníamos, te pasaban a hacer el afiche de las patronales y querían que pongas día, horario, lugar, quién iba a hacerlo, qué cura iba a venir, una breve historia de la Virgen de Guadalupe, todo en un mismo afiche. ¿Y qué pasaba? Bueno, ustedes mismos, no sé, imagínense las carteleras de sus comunidades, de sus parroquias. Díganme si realmente las ven. Y lo más probable es que no las vean porque hay tanta información. Ya un afiche solo tiene 40.000 fechas y cosas. Imaginen las carteleras. Me acuerdo que yo no las veía por tantas cosas que tenía. Imagínense si pasa acá. Imagínense que esta diapositiva sea una cartelera de una comunidad y vos tenés que leer simplificar. Yo veo la diapositiva y veo simplificar. Y no veo otra cosa y lo que yo quería transmitir era simplificar. Y a ustedes les quedó claro, saben qué es. Después, si les interesó, leen lo de abajo, que es menos es más, que es como un refuerzo de lo mismo. Pero si yo hubiese cargado un montón de cosas, imagínense, ¿o lo hubiesen leído? No. Entonces, el segundo punto es, fíjense que van a ir conectados los puntos. Muchos van a tener que ver con el otro, se van a sumar, y es parte del ir diseñando uno con el otro. Si yo sé que mi concepto y mi mensaje es uno, ¿para qué voy a dar más cosas? Yo quiero decir una cosa y la digo. Muchas veces, más en redes sociales, nos pasa que en los flyers queremos poner un montón de cosas y no terminamos de decir nada. A la siguiente, Luis. No sé qué pasó, Luis. Fíjense, el tercer punto que tiene que ver con el primero es que muchas veces nos pasa esto. Hagan la comparación con el anterior punto de cuánto tardaron en leer el anterior y cuánto tardaron en entender este. El exceso de información, que nosotros decimos, bueno, en un libro uno que se sienta a leer, tenés mucha información, vas ampliándola todo. Pero en un afiche en el cual uno no se sienta a verlo, sino que, por ejemplo, no sé, yo me imagino mi parroquia, mi comunidad, que la cartelera uno pasaba y la veía si algo le llamaba la atención. Imagínense si ves esto, yo me tapo y digo, no, demasiada información para leer en una pasada. Fíjense cuál es importante es simplificar el mensaje, que la gente lo lea. Y pasa esto, si alguien quiere saber más, después uno tendrá la opción de ampliar, pero lo importante es simplificar. El tercer punto es no rellenar huecos por rellenar. Se dice que las imágenes, hay una palabra que se dice darle aire. Que un poco viene de esto de que vieron muchas veces que nosotros venimos medios acelerados, llenos de cosas, y necesitamos respirar para frenar y ver las cosas con claridad. Bueno, las imágenes necesitan aire. Los textos necesitan aire. Necesitan que no estén con... Acá fíjense, está todo contra los costados, aplastado, sin espacio. Y claro, imagínense, uno porque quiere poner todo y que te entre. Las imágenes necesitan aire, necesitan respirar para que sea más fácil leerla, para que los ojos y la cabeza pueda respirar, frenar y saber dónde mirar
el punto y no todo y no saber dónde empezar. Un poco de todos estos puntos tienen que ver con el diseño más allá de lo bello y lo artístico, tiene que ver con una forma de lectura. Nosotros, por lo menos en este mundo occidental, miramos, leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y imagínense si me escriben de derecha a izquierda con las letras al revés y de abajo para arriba. ¿Cuánto tardaríamos en darnos cuenta, en leer, estos puntos de diseño vienen a simplificar la lectura, a cómo nosotros no estamos inventando formas de lectura y que sean más fáciles, sino lo que estamos haciendo es cómo nuestra cabeza, por lo menos en este lado del mundo en el que vivimos, lee y cómo simplificar las cosas para que la gente las lea más fácil. Entonces, este tercer punto es también hay que pasar que a mí si la viejita de la comunidad me pasaba la información del afiche y muchas veces tenía que encontrarle la vuelta, no podía no darle bolilla porque estábamos en una comunidad, pero el tratar de simplificar la información, de buscar, de decir, y en esto de tener nociones de diseño, por ahí un poco me pasaba que cuando la viejita me pasó un montón de información y la imagen no tenía aire, yo muchas veces me tenía que sentarme a explicarle que para la próxima me pase solamente la información puntual. La siguiente, Luis. Bueno, en parte de esta lectura es el poder también no solo simplificar las cosas, sino el poder elegir la tipografía. Para los que no saben qué es la tipografía es, vieron que hay varios tipos de letra, no sé, los que manejan Word, la Arial, bueno, cada tipo de letra se llama tipografía. Entonces, o fuentes. Sí, también se le puede decir fuentes. Ahí con tipografía y fuente hay una variable, pero bueno, fuentes o tipografías. Entonces, como yo les decía, imagínense el afiche esta de las patronales que yo les decía, y que yo quería que se resalte, que digan patronales y que después el resto de la información le diga al que le interesaban las patronales de la Virgen de Guadalupe. Entonces, las tipografías sirven para esto. Ustedes vean la placa y díganme, a ver, alguien que se anime a hablar y me diga qué es lo primero que leyó. A ver, cualquiera que se anime. Combinar bien la tipografía. Ahí está. Bueno, entonces, cuando yo diga, tengo un montón de información en el afiche, tengo los días que hay celebraciones, los días que hay novena, las fechas, la dirección, el título. Entonces, si yo quiero darle prioridad al título que va a ser Patronaje Virgen de Guadalupe, lo que voy a hacer que la gente, voy a poner el título en una tipografía capaz que más gruesa, que es lo que primero vamos a leer, y después en una segunda tipografía que capaz que es más de lectura, que no llama la atención, pero que si a vos te llamó la atención combinar bien la tipografía y querés saber de qué se trata, vas a seguir ampliando la información. Entonces, otro tip de lectura en esto de poder simplificar es elegir dos tipografías, una que sea para el título y una que sea para el resto de la información, o el resto de la información que sobre. Nosotros acá ponemos utilizar un máximo de 2 tipografías, como mucho 3, porque depende de la complejidad del mensaje que queremos dar, porque acá tenemos un mensaje simple, que es un título y una ampliación del mensaje, pero si nosotros queremos decir algo mucho más complejo, porque estamos hablando acá de una plaga, pero puede ser algo con más información, capaz que se necesita priorizar
en niveles. Lo que hacen las tipografías es, ¿vieron como yo les decía que nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo? Que tenemos ese ritmo de lectura. Bueno, nuestra cabeza lo que hace es, primero lee la tipografía que nos llama la atención y después leemos la otra. Entonces, si nosotros tenemos que buscar, elegimos 3 tipografías, tenemos que elegir la que más llame la atención para lo primero que queremos decir, después para lo segundo, después para lo tercero. Fíjense cómo va conectado con el primer punto de aprender, de tener el concepto y el mensaje, que yo les decía, cuando vayan a armar un diseño, capaz que hagan una lista de prioridades. Bueno, en la lista de prioridades, la que pusieron primero va a ir la tipografía que llamó la atención, las que pusieron después van a ir con la que está abajo. Y en esto de también, que dice elegir solo 2 tipografías, también combinarlas bien. El que si uno eligió una tipografía de título, la otra también estéticamente tenga algo que ver. Y en esto algo que tengo que ver no solo es para la lectura, sino para que resulte atractivo. Mira, volvemos a esto de que yo decía de que estamos transmitiendo a Dios, estamos transmitiendo la palabra, entonces también nos tenemos que preocupar por lo estético, porque algo bello es esa imagen de Dios. Entonces nosotros no solo estamos transmitiendo un mensaje y que la gente lo lea con claridad y en orden, sino también que sea agradable a la vista. La siguiente, Luis. Ahí José Daniel levantó la mano. Hola, sí. Las tipografías que son cursivas, ¿sí son buenas para diseños o para títulos grandes? Bueno, en general las mayúsculas cursivas se suelen elegir para los títulos porque lo leemos, como decía José, se leen con mayor claridad. Por algo cuando somos chicos nos enseñan primero las mayúsculas y después el resto de las letras. Es porque está bueno elegir esto que sumó José, y invito a cualquiera que tenga cosas para mí para sumar, también que pueda levantar la mano o directamente que prenda el micrófono. Nosotros lo que tenemos que hacer es facilitarle la lectura al otro. Entonces esto que decía José de poner mayúsculas, el título, va a ayudar a que la gente lo lea con mayor facilidad, ¿no? Va a depender igual, o sea, de qué tipografía elegís, digamos. Hay algunas que son más claras y otras que no. Algunas va a tener que ver también lo que se dice las sans serif, en general son mucho más claras, pero si tienen alguna forma rara, no. Entonces, y en ese sentido también tener en cuenta a quién va dirigido. Si ese mensaje, si esa tipografía ayuda o no a la claridad, ahí es imaginarse y probar, digamos. Porque, por ejemplo, puede ser que sea el afiche de una parroquia o una placa de Instagram y son dos mundos totalmente distintos. Incluso este lado pensarlo desde la práctica, no es algo así como que tenés que tener un gran conocimiento. Es decir, bueno, el afiche de la iglesia, yo tengo que verlo a una distancia determinada. Incluso si te querés poner más detallista, ¿a dónde está la cartelera y cuál es el lugar más lejos en el que tienen que ver el afiche desde la cartelera que yo voy a poner? Probablemente un afiche genérico de un encuentro nacional y la tipografía tendría que ser lo más clara posible. En cambio, en una publicación de Instagram, tiene que ser una publicación de que no necesita una gran distancia, porque la distancia es esta, la distancia máxima es el brazo extendido, que nadie usa el brazo extendido para ver el celular. Pero a su vez está el hecho de scrollear, que tiene que ser una tipografía que yo viéndola rápido me tiene que llamar la atención. No necesariamente ser clara a primera vista, sino entonces en ese caso la elegís por la forma en que está hecha y no tanto porque está clara. Nunca es recomendable tipografías. A ver, ya, si nos ponemos a buscar, la vamos a hacer. Total, tenemos un poco de tiempo.
Sí, se ve. Ahí sí se ve. Se ve, se ve. Esta es una página Dafont, que es una página bastante popular para buscar fuentes. Y lo que tiene en este momento es que cuando se empezaron a crear fuentes, a Steve Jobs, Windows y todo ese momento en el que se empezaron a decir, che, todas esas caligrafías que se hacía, yo hacía caligrafía en dibujo técnico, que eran claras o que eran artísticas, que se usaban para determinadas cosas, se empezaron a pasar a la computadora. Entonces ahí empezó a surgir de que todas las tipografías que se hacían cumplían ciertos requisitos, porque las que lo hacían eran empresas. Todas eran claras. Entonces ahí tenías que a favor. En este momento, en páginas como esta, que es una página bastante popular para buscar tipografías y gratis además, vos tenés tipografías sans serif que probablemente sean claras. Acá hay varias que incluso son conocidas, que probablemente las puedas elegir, que tienen cierta singularidad, que quiere decir que vos podés detectar en un público específico. Como decía Cristian, esto probablemente sea un título, no el cuerpo de un texto, porque si vos, esto para un título es genial, pero para el texto es muy pesado, probablemente te vayas a buscar una fuente más normal para el cuerpo. Pero lo que pasa es, a ver si nos ponemos a buscar muy creativos, ¿no? ¿Ves? Acá dice mexicanas. No hay colombianos, acá hay mexicanos. Así que vamos por mexicanos. Por ejemplo, esta tipografía está buenísima, llamativa, es fácil de leer, pero no puedes abusar, porque ves que está llena de detalles, entonces, pero depende de lo que lo usás. Probablemente esta no sea la tipografía de una universidad, como le decía antes, pero sí la de un título. ¿Ves? Por ejemplo, esta tipografía es como que está buena, llamativa, se puede llegar a buscar alguna vuelta, pero como que como es rara para leerla. Pero me puede servir para llamar la atención y no tanto para que sea legible, para que si me llama la atención, después veo qué es. O tipografías, ¿ves? Que son muy pesadas. Bueno, justo en este caso no hay tipografías. Si voy a caligrafías, aquí son caligráficas, seguramente me aparezca alguna tipografía que son complicadas de leer. ¿Ves? Todas estas tipografías que decís a primera vista no se entiende lo que dice, o tengo que tener un esfuerzo extra, pero en determinado contexto me pueden ayudar a que llame la atención. Entonces ahí cada uno prioriza, y ahí está como, incluso los tips que les dice Cristian, uno los mide, o sea, implemento todos los tips, hay veces que se complica, así que ver cuál priorizo más con respecto al mensaje que voy a dar. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo con esta, que la verdad que si yo lo pongo en es difícil de leer, pero es linda, estéticamente linda, en una tarjeta de casamiento. Ya, bueno, que es el ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Así salimos de los ejemplos solo de la parroquia. Yo necesito que si se entienden los dos nombres, que la letra sea linda en primer lugar y después que se entiendan los nombres. No necesariamente fui al que sea llamativa de primera intención. Entonces, en ese sentido, retomamos el primer tip. ¿Cuál es la idea? Y en base a esta idea, yo digo, de cada tip, hay mucho más tips, ¿no? Son los que nosotros juntamos. ¿Cuán importante o qué criterio tengo que tomar en cada uno? Si prestan atención a lo que dice, a los puntos que dice Cristian, por ahí hay muchos puntos que si lo implementamos se pueden contradecir, pero no es que se contradicen, sino que es como decía Cristian, a veces que es más importante y a veces que es menos importante. Incluso en el ejemplo de Cristian, esto se me pasó, ¿no? El anterior. En este ejemplo, si van a ver, si es un texto en el que yo le voy a poner mucho más texto que esto, probablemente elige una tipografía que sea más tipo la de las helvéticas, sans, que son como la de los libros, en la que tengo muchísimo. O sea, esta tipografía no la voy a poner para una revista.
pero en un afiche en el que hay un poco de texto, sí. Y en este caso está bien, porque es como un texto, una oración corta en la que me ayuda. Entonces, en ese sentido, es mucho investigar. Mucho, y ahí Cristian y yo podemos decir, muchas veces es meternos y decir, tengo 100 tipografías descargadas en la computadora. Terminas buscando una nueva. O nos ha pasado mucho de ver, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Jóvenes, había una tipografía que se había elegido, no la elegimos nosotros, que llamaba mucho la atención, y después la siguieron usando, y llegó un momento que sí, la tipografía tenía sus cosas, ya no fue en temas más técnicos, pero es sentarse a ver por ahí cuál sería la tipografía principal, cuál sería la secundaria, para los textos en general es la secundaria, o hasta incluso cuando dice Cristian, como mucho 3, puede ser cuál es la tipografía para los títulos, para las cosas que llaman la atención, cuál es la tipografía para los subtítulos y cuál es la tipografía para el cuerpo del texto. Entonces, en ese sentido, buscar, por un lado, cuáles cumplen cada rol. No voy a poner una re pesada en el cuerpo, no voy a poner una que ni se vea en el título, pero a su vez que combinen entre sí. No sé si los mareé más, pero es mucho de investigar. Hay algo que pone Adriana que está bueno y nos pasa a todos los que diseñamos, es que una a veces se casa con 2 fuentes y no mira las otras 1000 que puede usar. Yo, cuando Luis explicaba, bueno, nos pasa mucho de que nos gustan esas 2 fuentes y nos encantan, y muchas veces nos representan a nosotros y no lo que queremos decir, nos pasa eso. Yo justamente esta que usé acá abajo, que está en la placa, yo la uso para todo, y es porque yo soy dibujante y me remite más al texto del globo de la historieta, pero realmente en el mensaje no sé si siempre tiene que ver. Para un poco simplificar de cómo pensar las tipografías, es pensar que las tipografías son dibujos. Son dibujos que representan palabras, pero no dejan de ser como en otras culturas, no sé, los chinos que tienen dibujitos, que también son tipografías, son dibujos que representan algo. Entonces, imagínense, no sé, a mí me pasa, yo dibujo, en su momento, como decía Luis, hice los dibujos para este Encuentro Nacional de Jóvenes de Argentina, y mis dibujos en su momento pasaban a representar a la juventud de Argentina. Me pasaba que veía que muchos en afiches usaban mis dibujos para representar sus encuentros juveniles. Pero un par de años después se hizo una beatificación de unos mártires riojanos en Argentina, y usaron como imagen principal, después hicieron imágenes de jóvenes, pero para los jóvenes usaron dibujos de Luis, pero la imagen principal era el dibujo de Julio, Carlos Julio, que era un dibujante cordobés, que dibuja más en acuarela, él tiene un estilo mucho más latinoamericano que el mío, más apto para todo público, no tan juvenil, y cuando fueron a pensar, dije, bueno, los dibujos de Cristian son más juveniles, pero nosotros queremos llegar a todo el público, entonces usan otro dibujo. Con las tipografías es igual. Cada tipografía representa a alguien, se siente identificado. Como acá en el chat habían puesto, yo uso 2 tipografías, porque con esas tipografías me represento. Nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿esta tipografía a quién representa? ¿Es más latinoamericana? No sé, cuando diseñas una ficha de la Virgen de Guadalupe, yo di el mismo ejemplo, ¿qué representa? La imagen de Guadalupe es una Virgen latinoamericana. ¿Qué tipografía representa eso? Así que hay que pensarlas desde las tipografías como dibujos, porque son dibujos. ¿Pasar al siguiente punto, Luis? Cada uno tiene su manual de tipografía. Que cada vez que te vas a sentar a hacer una ficha a buscar tipografía, porque es una locura. Claro, está bien tener tipografías de referencia e ir aprendiendo en esto. Uno va aprendiendo que cada tipografía representa eso, entonces no es salir a buscar una nueva tipografía cada vez que arrancamos, sino saber que eso representa. Bueno, y en esto de poder también qué representa, algo muy importante es elegir y combinar bien los colores. Yo voy a hacer un juego de imágenes, que le voy a dar la palabra a quien quiera, a ver, otra persona también que quiera hablar.
Miren bien esta imagen unos segundos que pongo. La placa. Que capaz que ustedes no me dirá mucho, pero pasarle a la siguiente. Alguien de los que no haya hablado que me quiera decir qué diferencia vieron entre una y otra. Ahí. El color negro se pierde con el fondo rojo. Sí. Sí, a mí me parece más acertado el color azul para comunicar ese tipo de cosas. Es mucho más legible el azul. Más legible el azul. Y más allá de lo legible, porque dijimos que el diseño tenía también dos, que está muy bien lo que dijeron de esto de que sea legible el mensaje, y la otra parte de que yo decía de qué transmite uno y otro, qué sensación le dio uno y otro, más allá de que sea legible o no, en qué transmite uno y otro. En el otro están resaltando una palabra. Y es más... En este se está resaltando colores. Ya se está diferenciando solo por la palabra. Y es más cálido. Ahí Juan Manuel Lozano puso algo en el chat. No sé si quiere prender el micrófono y decirlo, a ver a qué se refiere con eso. Es, digamos, como la sensación que te transmite cada color. De hecho, el azul, digamos, transmite como mucha más tranquilidad. Entonces, por eso es como mucho más fácil para leer. Y el rojo, digamos, con ese negro, es como algo más, no sé, el rojo lo enfocan más como al lado de las comidas, como algo de alerta también. Entonces, de pronto los colores juegan mucho, digamos, al mensaje que tú quieres transmitir a la persona. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, las dos cosas que dijeron son a las que viene este punto. Primero, cada color tiene una facilidad de lectura a la otra, como una diferencia. No sé si ustedes notaron de que los carteles de tránsito tengan algunos en amarillo, pero los que están en blanco y rojo, que son los que más fácil uno lee, son los que te llaman la atención. Acá, por ejemplo, si estuviese al revés, el rojo y el blanco, de fondo blanco del texto en rojo, te llamaría más la atención. Y es esto que puso en el chat Juan Manuel, la psicología del color. Luis en otros talleres que él explicaba esto, decía que un profesor le había dicho de no inventemos lo que ya está inventado. Y en este sentido de los colores, ya hay un montonazo de estudios de qué es lo que nos transmite a cada uno de los colores. Y esto de que ustedes decían de que el azul no, lo leíamos con más claridad, es que, por ejemplo, ya está demostrado de que el azul nos da tranquilidad. No sé, como ustedes como decían en los primeros puntos, esto de simplificar y no rellenar y dar aire. El azul, al darnos tranquilidad, es como ese aire que yo decía en el anterior, que decía, respiro y leo con tranquilidad. El azul nos ayuda en ese sentido, nos da paz para leer con tranquilidad, relajado, al contrario del rojo, que el rojo nos pone en alerta. Nosotros, el rojo es es el peligro, es el miedo, es la sangre, es el fuego, es todas cosas que tenemos que estar atentos. Entonces, no es una cuestión solamente de contraste, sino de que ayudan a la lectura y nos dicen un montón de cosas por lo que cada color dice, por lo que cada color transmite, por lo que cada color representa. En este sentido, miren lo que yo les decía, que la carta de los artistas, Juan Pablo II decía que nosotros somos co-creadores de la creación. Bueno, en algún punto el que crea los colores, no me voy a poner a profundizar de qué es el color, pero
que con Luis ya el otro día tuvimos ahí un debate de si algo era gris o no, pero Dios ya creó los colores, ya existen, y cada cosa tiene un color. Entonces, cuando nosotros elegimos un color para algo, estamos copiando eso y lo estamos poniendo en nuestra ficha. Estamos agarrando la creación y diciendo, bueno, yo tomo de la creación este color y me lo pongo en mi afiche. Y ese color va a representar todo eso. Cuando yo pongo algo azul, yo estoy representando el mar, que es paz, tranquilidad. Entonces, esa es la importancia del color. Humberto Eco, en uno de sus libros, dice que uno no crea imágenes, sino que hace un collage de las que ya existen. Y un poco esto es lo que hacemos nosotros cuando elegimos los colores. Agarramos colores que representan algo y lo ponemos. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué representa el color y qué transmite. Y esto va a ayudar a la lectura, porque ustedes capaz que decían el azul se lee mejor, pero si yo quiero generar un impacto y que la gente de movida antes de leer el texto le generarle alerta, lo voy a poner en rojo, porque ya por el color voy a darle el mensaje que le quiero dar, y después la gente leyendo el texto lo va a entender de qué se trata. También tener en cuenta que los colores tienen un contexto cultural. No sé si allá llegó, pero acá, por ejemplo, lo que pasaba es que el verde, ahora un poco menos, se usaba para los pañuelos de los grupos que estaban a favor del aborto. Entonces, uno capaz que en su momento usaba el verde, todo el mundo decía que el verde color esperanza, pero el verde se resignificó. Entonces ahora, hoy en día, hasta yo he encontrado afiches de hace 10 años que hacían afiches pro vida de color verde, y hoy en día se resignificó, ya no puede hacer un afiche pro vida de color verde. Entonces, también tener en cuenta el contexto, la cultura. Bueno, nosotros de acá en Argentina y en Colombia vivimos en un mismo contexto, en una cultura casi igual, pero en una misma tierra. Pero si yo me voy a Oriente, los colores significan otra cosa. Entonces yo no puedo no tener en cuenta ese contexto, esa historia, porque, como decía, en la psicología del color no hay que inventar lo que ya está inventado. No puedo darle mi significado al color. Y es algo muy importante para tener en cuenta. Cuando nosotros elegimos los colores, tenemos que elegir qué transmiten. No solo es como esto que decíamos en las tipografías, no solo la tipografía que me gusta a mí, me transmite a mí. No sé, a mí me gusta mucho, a mí me pasa, me gusta mucho el azul. Luis sabe que hasta me parece que toda la ropa que tengo es azul, no tengo otros colores. Y muchas veces tiendo a hacer todo en azul, porque el azul está como en mi espacio de confort, se podría decir. A mí todo lo que tenga azul me va a gustar, así que si yo hago una ficha azul, me va a gustar. Y en mis dibujos también. Uso toda una gama de colores porque a mí me van a gustar, pero muchas veces no transmiten lo que yo quiero decir. Y muchas veces pasa por no tener en cuenta el primer punto. Fíjense cómo se conectan todos los puntos uno con el otro. Es por no tener claro qué quiero decir. Entonces, si yo en este punto me freno y digo, bueno, si yo tengo claro y digo, yo quiero transmitir paz o tranquilidad, seguramente vaya a usar blanco, azul, o digo, bueno, hay que dar un aviso importante y la gente se tiene que enterar y es urgente y todo, y yo voy a poner un color rojo, un naranja llamativo, pero tengo que saber qué quiero decir. Entonces, fíjense, cuando yo tengo claro el concepto, y voy sumando. A ver, el siguiente, Luis.
cualquier cosa que no vaya quedando claro y quieran sumar, pueden ir sumando en el chat o como han tomado las palabras de varios. Bueno, y un poco esto, la mayoría capaz que lo tenga internalizado, es más fácil que los otros. Como les decía, nosotros, por lo menos en este lado del planeta, leemos en el español, en inglés y la mayoría de las lenguas, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y estos puntos que van siguiendo tienen que ver con eso, con la forma de lectura. Les voy a hacer que de nuevo se imaginen a los afiches de su cartelera parroquial de toda la vida de las parroquias que han pasado, que han estado, que muchas veces el afiche tiene mucha información y está toda repartida por todo el afiche, así como aleatoriamente, como quedó. Muchas veces hasta he escuchado que en afiches juveniles, de gente que diseña afiches juveniles, dicen, lo hago porque los jóvenes son así, los jóvenes tienen la atención así dispersa, y entonces vos tenés que diseñar los afiches así tirando todo y que los chicos lo lean. Bueno, como con la psicología del color ya está demostrado de que eso es una mentira. Los jóvenes, incluso cuando yo era joven que me diseñaban los afiches a mí, leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo y linealmente. Entonces, esto de alinear las imágenes, alinear los textos, tiene que ver con esto, con ayudar a leer con claridad. Ustedes imagínense, es mucho más fácil leer en línea recta una cosa abajo de la otra, que leer en zigzag, que nosotros tenemos que estar adivinando por dónde va el texto. Esto de alinear viene por ese lado. Viene con nosotros alineando la imagen, poniendo el título, sabiendo lo que el resto va abajo, y abajo, ustedes, más allá del tamaño de las tipografías, leyeron los textos de la presentación y por último el logo, porque leen en línea recta, en el medio, nada los dispersa, saben cómo leer, y la importancia de alinear no solamente es porque yo tenga un toque con alinear las cosas y vaya a la de mis amigos y les ordene los cuadros, sino porque eso ayuda a que se lea con claridad. Nosotros leemos mejor en línea recta que en líneas curvas que no sabemos por dónde va la cosa. Es así de simple. La siguiente, Luis. Bueno, y en esta misma sintonía de dar un orden de lectura, el poder agrupar las informaciones. Yo les decía de que cuando pensamos el concepto y el mensaje del diseño que vamos a hacer, tenemos que hacer una lista de prioridades de qué queremos transmitir. Y en esto de que nos pasan un montonazo de información, tenemos que priorizarlas. Y muchas veces hay un montón de información y tenés un párrafo, al lado otro párrafo y al lado otro párrafo. Entonces, esto de poder agruparlas nos va a ayudar a que vos sepas diferenciar que no sé, acá les pongo una que diga, ahí dice, prueben ustedes entrecerrar los ojos y fijarse que más allá del texto es fácil darse cuenta que hay 3 informaciones diferentes. Imagínense ustedes en estos 2 párrafos que están acá, sacar los cuadrados que hay atrás, los rectángulos que hay atrás, ustedes la leerían como toda una misma información. Acá lo que hacemos es, agrupando y equilibrando, lo que hacemos es separar estas 3 informaciones en 3 bloques de importancia. Ya están ordenados por orden de lectura, pero nosotros sabemos que son 3 informaciones. Entonces ayudan a que uno lea con mayor claridad. No sé, a ustedes les pasa. Es un poco simplificarle la tarea al cerebro del que lo va a leer. A mí me pasa que si me decís, lee estos 3 párrafos, me da menos fiaca. No sé si en Colombia se entiende que es la fiaca.
me da pereza, podría ser. ¿A ver, se entiende? Bueno, me da pereza leerme un párrafo entero. Me digo, che, mirá todo lo que hay que leer. Si me dicen, léete estas 3 cosas, me da menos pereza leerlo. Porque son solo 3 cosas. No es un párrafo largo. Y capaz que en realidad es la misma información. Entonces, es un poco el poder simplificarle lo que va a leer. Es con esto de que decíamos, bueno, el rojo me va a llamar la atención y yo sé que es algo importante, que tengo que ver, que es urgente. Y yo ya de antemano ya sé qué es, de qué se trata, o tengo una mínima información. Bueno, con esto de equilibrar, yo ya rápidamente sé que hay 3 cosas importantes. Ya por esto de que seleccionamos una tipografía de título, ya sé de qué se trata de movida. Yo fui primero al primer grupo y ya simplifiqué todo. No tuve que ir a la ficha a ver qué es lo importante. Ya el pensar eso ya te está dificultando la lectura, te está haciendo pensar en otras cosas. La siguiente. Bueno, acá vienen las que más a mí me gusta siempre hablar y que veo mucho en las presentaciones de PowerPoint. Yo el ejemplo, me parece que con Luis dimos un par de veces talleres de diseño y cuando antes no teníamos esta presentación, teníamos otra, y yo siempre criticaba las presentaciones de PowerPoint, porque capaz que dábamos la charla después de otros, y no les pasó muchas veces que hay gente que hace presentaciones de PowerPoint y no se lee el texto, que puso una imagen recopada de fondo, re buena, re linda, todo, y no lees el texto, y vos decís, che, el texto es súper importante, y la imagen es decorativa, pero no se entiende, y muchas veces también pasa acá con el color, que, digo, si hubiesen puesto una letra negra y un fondo blanco, se leería a la perfección. Un poco el contraste también varía con el color, es como ustedes dijeron, en el azul que se leía mejor, era porque había una diferencia entre el fondo y la letra. Bueno, acá está todavía más exagerado para que se pueda entender. Es muy importante el contraste. El contraste es eso, es la diferencia. Acá se ve. No me acordaba que estaba esta. Fíjense qué diferencia se ve, con qué claridad se ve. Entonces, el tener en cuenta esto, tener en cuenta el contraste entre el texto y el fondo y priorizar de que se vea lo que queremos decir. Por más de que nos guste un montón la imagen del afiche de Pentecostés, si queremos que se vea porque nos gusta un montón, si se ve la imagen que nos gusta y no se entiende de qué queremos decir, la imagen no sirve. Porque será muy linda, será muy atractiva, pero la gente no lee la fecha, no lee cuándo es. Sí, la gente entiende que es de Pentecostés, pero no va a ir al evento porque nunca lo leyó, nunca se dio cuenta que estaba ahí en el afiche. Si le pareció que era una imagen linda de Pentecostés, vendrá a Pentecostés, pero no sé cuándo es. Entonces, la importancia de tener en cuenta el contraste. Y un poco, que me parece que Luis lo fue diciendo, estas cosas las vamos aprendiendo con la práctica. A ver, no tenemos para comparar, pero si ustedes ven un afiche, ponemos en contraste un afiche de Luis con uno mío, Luis los diseña muchísimo mejor, porque él trabaja de diseñar todos los días y con la práctica él diseña muchísimo mejor que lo que diseño yo, que yo tengo claro estos conceptos pero yo todos los días no estoy diseñando, entonces no tengo esa práctica. Luis instintivamente un montón de cosas las hace automáticas. La siguiente. Bueno, esta es la que siempre más hago hincapié. A ver, pasar a la siguiente, Luis. La importancia de la calidad de las imágenes es fundamental. Aprovechamos que acá no hay nadie de Argentina, salvo nosotros. Yo siempre doy un ejemplo que en Argentina trato de no darlo para que nadie
igual, si alguien conoce a alguien de Argentina, no se lo diga. Si ustedes entran al Instagram de la Conferencia Episcopal Argentina, van a ver que todas las imágenes que suben están pixeladas, están en mala calidad. ¿Y qué pasa con eso? Yo las primeras veces que entré a ese Instagram, pensé que era un Instagram falso. Porque dije, no puede ser que la Conferencia Episcopal Argentina suba fotos que sacaron ellos mismos pixeladas. Entonces vos decís, miren la importancia que tiene la calidad de la imagen, que hace pensar que vos decís una conferencia episcopal argentina, con la importancia que tienen las conferencias episcopales de los países, te haga su cuenta, uno pueda pensar que es falsa, porque está subiendo imágenes en calidad que ellos mismos sacan. Y también siempre el ejemplo, bueno, fíjense, al costado ves que es conferencia episcopal, pero todas las imágenes, una imagen en mala calidad, que le quita importancia al mensaje. Porque es esto de pensar, de decir, esto de dar un mensaje claro, pero también la calidad da el mensaje. Si vos sacaste la imagen, la sacás en buena calidad. No subís una. Si tenés una imagen pixelada es porque la sacaste de Google y no encontraste una mejor calidad y no es propia. Entonces, en este caso vos decís, che, ¿dónde habrán sacado la imagen? Y seguramente es alguien que está replicando la cuenta de la conferencia episcopal. Y fíjense que en este caso el mensaje es importantísimo, ¿eh? El Papa designó a una mujer teóloga en el Vaticano. Es un hecho que en este tiempo es en la comunicación muy importante. Entonces, en ese sentido, perdiste el mensaje solamente porque en este caso el Vaticano tiene muchos fotógrafos que sacan fotos espectaculares, en las que solamente hay que hacer un trabajo para conseguirlas. El mensaje, sí, en otros medios la estaba mucho, pero lo que hicieron fue sacar una imagen de un medio de comunicación, cuando en realidad la conferencia episcopal puede conseguir una imagen de mucha mejor calidad. Está bien, tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tiene cada uno, que no siempre se consigue imagen de buena calidad, pero si tenés la posibilidad, ¿por qué no? Sí, y más allá de esto anecdótico, imagínense un afiche que diga, tengo una imagen de Dios, y abajo diga grande, Dios te ama. Totalmente pixelado. Nosotros no como católicos, imagínense a alguien no católico que ve eso, ustedes sabiendo con la importancia que tiene una imagen de Dios y que diga Dios te ama. Es algo súper importante. Imagínate a alguien que lo ve pixelado. Yo pienso que diría, che, el amor de Dios es medio de mala calidad. Porque si está pixelado, por más de que yo sepa que, yo como católico sé que me digan Dios te ama, yo sé la importancia que tiene. Pero alguien que no sabe esa importancia, ve esa imagen y en esto que decía que con el diseño hay que transmitir el mensaje de Dios. Que es que Dios te ama. Imagínense si nosotros lo hacemos con una imagen toda pixelada, de mala calidad. El mensaje, la imagen va a hablar. Como una imagen de buena calidad, vas a decir qué linda foto. Una imagen de la naturaleza, transmite un montón de cosas en buena calidad. Una imagen de un dibujo de Dios todo pixelado, y la gente que no es católica va a decir, che, medio, no sé, digo, medio de mala calidad el amor de Dios, ¿no? Miren la importancia que tiene y cómo cambia esto de la calidad de la imagen. Es como cuando nosotros empezamos a ver las películas en HD, no sé si se imaginan, que yo me acuerdo de las primeras que dije, ¡fuah! Qué bueno, como que te llama la atención, qué impresionante. Imagínense la importancia de tener esto, de tenerlo en cuenta.
capaz que lleva más trabajo, como decía Luis, conseguir las imágenes en buena calidad. Qué sé yo, las imágenes justamente esta del Papa con la teóloga esta, lo más probable es que la googlearon y es la primera que le apareció, pero si hubiesen tomado el trabajo de ir a la página del Vaticano en la que suben todas las imágenes, que cualquiera que haya estado hasta en la plaza le sacan fotos y las suben a internet, toma un montón de trabajo, la página encima te cuesta encontrarlas, pero ¿cómo hubiese cambiado el mensaje si se hubiesen tomado ese trabajo de buscar la imagen en buena calidad? La siguiente. Bueno, como decía, lo importante de todos estos puntos se van aprendiendo con el tiempo, se van internalizando. Es como los que toquen la guitarra, que al principio uno ve los acordes, cuando tiene que tocar y un momento deja de mirarlos porque ya se los internalizó. Bueno, son así, como que uno los tiene que ir repasando y los tiene que ir trabajando en comunidad. No sé si alguno tiene alguna pregunta ya de lo que venimos viendo. O algo que quiera sumar también, que al par que han sumado cosas interesantes. Parece que nadie. De eso de la psicología del color, de lo que estabas hablando ahorita, ¿hay alguna bibliografía o algún autor en especial? Pues para mí, que no tengo como ninguna noción de eso, algo que nos pudiera recomendar. Sí, mira, ahí después en el aula virtual, que supongo que todos tienen acceso, les vamos a dejar un par de documentos, o sea, desde la carta del Papa hasta documentos como para que se puedan guiar. A ver, en ese sentido, tener en cuenta, porque en internet hay mucho, digamos, incluso si te pones a buscar muy simple, colores y significado, aparece que el azul es más profesional, el verde más natural y todas esas cosas. Igual, por un lado es tenerlo en cuenta, no descartarlo, alguien lo investigó, y por otro lado, también prestar atención a lo que uno ve. Cuando ve una gráfica que está buena, de cualquier ámbito, muchas veces se suele usar a Apple de ejemplo, pero incluso más allá, fijarse qué color usan, por ejemplo, en ese sentido, dicen que naranja es de diversión, de descontracturado, juvenil. ¿Qué marcas vemos con naranja? Fanta es acá, no sé cómo, es Fanta ya no también, ¿no? Fanta, Mirinda, todas las de gaseosas de naranja. Y no lo usan solamente porque es naranja, el color naranja, sino lo usan porque te genera un movimiento, una diversión, algo más allá. Por un lado, tener en cuenta eso, de que existe eso, y por otro lado, lo que Cristian decía de nosotros también tenemos la posibilidad de generar que haya un significado. ¿A qué voy en esto? Por ejemplo, cuando Cristian decía esto del pañuelo verde, que fue como una grieta muy grande en Argentina vivimos con grietas, si no es por la política, si es por el fútbol, si no nos peleamos con el país que sea con el fútbol, para nosotros todos son rivales, desde Brasil, Chile, Uruguay, todos en el fútbol son rivales. Entonces, en ese sentido, tampoco es que es una novedad, pero nos pasó mucho, por ejemplo, en dos casos. Acción Católica Argentina usa el verde para los aspirantes, para los más chiquitos. Y había ese mismo año en el que se votó la ley del aborto, hubo un encuentro nacional. Y también en la diócesis que nosotros que somos, de Mar del Plata, hay un encuentro que se llama Invasión de Pueblos, que por zona se usan colores. Cada color es una zona, y una de esas zonas era color verde. Entonces surgió ahí el tema de si se usa el color o no se usa el color. Y ahí se usó un criterio que dijo, mirá, nosotros lo venimos usando hace 10 años, esto
en algún momento va a terminar. Entonces, sigamos adelante porque ya es un color que está instaurado en un ambiente específico. Entonces, también tener en cuenta de usar como un criterio también propio de la comunidad, del que está diseñando para eso. Tampoco, o sea, sin encerrarse en un color en particular, por ahí también tener como ver de qué se puede sacar. En los casos que daba Cristian, por ahí también está bueno, el hecho de la Virgen de Guadalupe. En la imagen de la Virgen de Guadalupe ya te da ciertos colores que podés usar. Podés no usarlos, pero está ese azul oscuro que tiene, que por ahí no es lo mejor para llamar la atención, pero está. Hay celestes, hay dorado. El dorado y el celeste es muy asociado a la Virgen. Acá se usa mucho, cuando es la Virgen de Luján, la patrona de Argentina, el celeste y blanco, porque es la bandera, porque son los colores de la Virgen. No necesariamente porque el color vaya por la psicología del color en el sentido de que es un color que te da calma, sino porque es un color que asocias a nosotros. Celeste y blanco es Argentina y no hay otra cosa que le gane en el sentido de reconocerlo. Entonces también tener en cuenta esas cosas. Yo no voy a ir a hacer un afiche de un tema que no tenga nada que ver con Argentina, que sea celeste y blanco, porque la gente lo va a ver y va a decir, es algo patrio. Entonces, en ese sentido, por un lado, observar qué es lo que se usa y por otro lado, también usar un poco de decir el sentido común que es como les decía, eso de a qué distancia ve la placa con relación al brazo en una red social, en la velocidad que se pasa, también tener en cuenta los colores. El ver qué es lo que se usa para que la gente lo vea. Y probar, hacer 3 placas con 3 colores distintos. Che, ¿qué les parece estas 3 placas a cada uno? ¿Qué les parece estos 3 colores? En ese sentido, una buena forma es preguntar a conocidos, cercanos, que sean constructivos, porque yo le puedo pasar a 10 personas que sean de otro ambiente y no les va a decir nada. Pero por ahí probar en ese sentido y aprovechar de que en general esas cosas se trabajan en comunidad. Sí, un poco para responder la pregunta, le damos la palabra a Piedad, que medio que Luis le respondió, que dice esto de cómo elegir el color. Primero, elegir qué representa eso. Y pregunta, ¿y se puede innovar? Y en este sentido, mientras la innovación no te haga perder el mensaje que estás transmitiendo, yo en mi celular tengo ordenadas las aplicaciones por colores, que las tengo agrupadas, todas las verdes, todas las... un toque, pero si ordenan por colores se van a dar cuenta de que todas las aplicaciones del mismo color son sobre lo mismo. Todas las rojas son sobre algo, todas las verdes son sobre mensajes, todas... Así que como prestar atención a eso, que se puede innovar, se puede proponer un color, pero el saber escuchar a qué le transmite al otro. En esto está bueno esto de la noción de que todos tengan mínimas nociones de diseño, para saber que si yo elegí un color, me pareció recopado, y todos me dicen, che, para mí no transmite eso, bueno, el saber que la innovación tiene ese límite. Y le damos la palabra ahí a Piedad, que le levantó la mano. Un tema que lo vamos a ver la semana que viene, que es el tema logos, pero en ese caso hay un proceso de ver cuáles son los colores que se usan más, cuáles no, y en ese sentido lo vamos a ver. Así que paciencia una semana más. Ahí a Piedad, que no sé qué quería decir. Preguntar. No se te escucha, Piedad, no sé si... No se escucha como ruido. Sí. A ver.
Sí, se escucha un ruido, pero no se escucha. Si querés qué decís. escribirlo, mientras escribís de última, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Más? Si no, ¿qué tenemos? Bueno, si no, igual todavía tenemos una semana más, o sea, una semana más, un sábado más. Y se escucha como un ruido, no sé si no debe funcionar bien el micrófono, supongo. Para Piedad, digo, ¿no? ¿Me escuchan ahora sí? Ahora te escuchamos bajito. Yo tengo volumen. una pregunta. Hay 2 segundos que escuchamos a Piedad, que se escucha bajito, pero se escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, yo tengo 2 preguntas. En el momento de nosotros bajar imágenes para poder proyectar dentro de lo que estemos desarrollando, estas imágenes hay 2 cosas. Una, ¿qué página nos pueden de pronto recomendar para bajar imágenes que tengan buena calidad? Y 2, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta para de pronto nos ponen problema por bajar imágenes que no son permitidas por derecho de autor o algo así? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta y de pronto qué nos pueden recomendar para poder utilizar una página o algo para como tener un banco de imágenes que nos ayuden a crear las tareas que tenemos? En ese sentido, voy a hacer una respuesta corta. Ahora Cristian le hace una respuesta también corta. Por un lado, el tema copyright en imágenes lo vamos a ver la semana que viene. Así que en ese sentido, no estoy pateando todo, sino realmente lo vamos a ver. Como para que tengan en cuenta, es un tema que es bastante simple de entender, igual es. Así que... y también le vamos a estar, en el documento que le vamos a estar cargando en el aula virtual, le vamos a cargar una lista de todas las páginas que nosotros por lo menos tenemos en cuenta a la hora de descargar imágenes, videos, fotos. Sí, bueno, en esas páginas, la mayoría, como decías, son famosas, que tienen libertad de derecho y otras no. Para una explicación simple del registro de imágenes, es pensar que todas las imágenes las hizo alguien, las sacó. Nosotros en el internet en general está como esto de que todo lo que está en Google lo puede usar, pero a la hora de usar imágenes hay que pensar que hay una persona detrás. No sé, desde un dibujante, desde un fotógrafo, desde un diseñador. Entonces pensar que todas esas imágenes pertenecen a alguien. Y en los derechos de imagen, toda imagen tiene 2 derechos a la vez. Hay un derecho que es el de propiedad, que pertenece al que lo creó. Yo doy el ejemplo de los dibujos porque es el más cercano al mío. Mis dibujos, yo tengo el derecho de propiedad. Ese derecho de propiedad es intransferible porque es como la naturaleza, no sé. Dios tiene el derecho de propiedad de todos nosotros. Nadie le puede sacar el derecho de habernos creado. Ese derecho nos pertenece a nosotros. Y después las imágenes tienen otro derecho que es el derecho... No, perdón, me equivoqué. Nosotros tenemos el derecho intelectual, el derecho a haberlo creado. Ese derecho es intransferible porque yo no le puedo ceder a Luis en mi derecho intelectual porque Luis no puede empezar a decir yo ahora lo dibujé, porque en realidad lo dibujé yo. Es intransferible, es el derecho de alguien de haber creado algo. Es como el de Dios de habernos creado a nosotros. Es el derecho intelectual. Y las imágenes tienen otro derecho que se llama derecho de propiedad, me lo había dicho al revés, que es el que yo como dibujante le estoy cediendo a otra persona que lo pueda usar. Por ejemplo, yo muchos de mis dibujos doy un derecho de libertad para uso pastoral libre, para que cualquiera que quiera pueda usarlo pastoralmente libre, pero no derecho comercial. La gente no puede ganar plata con mis dibujos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros, las imágenes que encontramos en Internet tienen un dueño y tenemos que averiguar si esta persona nos la deja usar o no, si su derecho de propiedad es libre o no. Hay un montón de páginas, no sé, como
compartido Catopic. Catopic es una página, nosotros también se la compartimos en nuestros enlaces, de fotógrafos católicos que suben fotos con temática católica y la liberan para que cualquiera pueda usarla con fines pastorales. Entonces nosotros sabemos que toda la imagen que descargamos ahí, los fotógrafos nos la cedieron para usar. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando diseñamos es usar imágenes que sabemos que nos permiten, que el creador nos permite usarla. No sé, por ejemplo, todos conocerán a Fano y a sus dibujos, y si no lo conocen por nombre, conocen sus dibujos seguro. Yo hablando con Fano, él no hace dibujos para cobrar. Todo el 100% de sus dibujos son para uso libre para el que quiera. Ahora ustedes que lo saben, pueden usar sus dibujos. Pero si ustedes no saben si Fano las libera o no, no las podrían usar. Entonces, una vez en un taller, un flaco me preguntó, ¿cómo hago para que no me baje las imágenes? Y usando imágenes que vos sabés fehacientemente de que se pueden usar. Ahora ustedes pastoralmente pueden usar mis dibujos porque yo les estoy diciendo de que lo pueden usar. Entonces, la única forma de usar imágenes con derecho es sabiendo que el creador se las está cediendo. Estas páginas con libertad de derecho les dicen, todos los creadores que subieron acá les dan libertad para usarlas. En general lo que hay que hacer es leer en qué condiciones, que la mayoría no lo hacemos, pero ir a las cuestiones legales y ver en qué condiciones nos las ceden. La gran mayoría no nos dejan comercializar, no nos dejan usar las imágenes para ganar plata, salvo que les paguemos. Pero bueno, en conclusión lo que tenemos que hacer es, cuando encontramos una imagen en internet, averiguar si esa persona nos la deja usar. Si el que tiene el derecho intelectual, el que es el dueño de la imagen, nos la deja usar. Descargar de por sí imágenes en Google que buscamos así aleatoriamente, no sabemos si el creador no. No sé, si pones dibujos de Cristian Camargo, ahora saben que sí, pero si yo no se los hubiese dicho o no lo supiesen, no, en teoría no los pueden usar. No sé si se entendió. Sí, señor. De todas formas, sí sería, pues no sé, de pronto como dicen más adelante, nos puedan como orientar un poquito más acerca en qué páginas o cómo lo podemos identificar o digamos, dónde podemos ir mirando qué imágenes están como libres en esa parte para estar más tranquilos y trabajar con ese material. Mira, en ese sentido, lo vamos a ver en el momento de un momento más práctico, de mostrarles cómo armar un flyer, cómo buscar cosas, pero el criterio es si sé que el derecho está libre, porque me lo autorizó el que lo hizo, para adelante. Si no lo sé, o no me lo dio, no lo puedo usar. Aunque la imagen me guste, aunque la imagen sea genial, aunque haya investigado y movido cielo y tierra, si yo no encuentro el autor y el autor no me dio su consentimiento explícito, no lo puedo usar. Hay excepciones, como los que le decíamos en estas páginas, que nosotros sabemos que las páginas que descargas te dan los derechos, como es en el caso de Catopic o casos puntuales, pero si no sabemos, si tenemos la duda, si no sabemos quién es el que lo dibujó y no lo podemos contactar, no lo podemos usar. A ver, todo tiene un límite, ¿no? Si yo lo voy a usar en un ambiente privado, dígase una catequesis para 5 o 10 chicos, este límite no es porque se puede o no se puede, sino es, che, mira, si hay un dibujante que está trabajando de esto, o un fotógrafo que está trabajando de esto, lo intento contactar. Si yo voy a hacer una postal para mandarle a mi primo, a mi amigo, esto tampoco se implementa estrictamente. Ahí ya se implementa el hecho de si yo quiero reconocer el trabajo de la persona o no, y ya no es un tema legal, es un tema de qué me parece a mí. Así que en ese sentido son ese criterio. ¿Tengo el consentimiento? Sí. ¿No lo tengo? No. Y después, ¿en dónde?
Sí, igualmente me parece que ya queda para la clase que viene, cuando veamos cómo puntualmente en la práctica, esto de Luis va a mostrar cómo diseñar un flyer, vamos a sumarle ahí un segundito de entrada a una de estas páginas también para ver dónde figura, para qué podemos usar las imágenes. Muchísimas gracias. Como dijo Piedad recién, que le gustaría también ver en la práctica cómo buscar estas cosas, cualquier cosa que les interese, más allá de que nosotros pensamos cosas para la próxima clase, también nos las pueden decir porque la idea es que también vayamos ayudándonos a ustedes en sus realidades. Así que lo que se les ocurra ahora, y si no, pueden mandar también, no sé si quedan en un grupo de WhatsApp, o al número de Meraki o al panelazo, demandándole también cosas que quieran ver, eso sin problema. ¿Ahí quería hablar Henry? No, ya mi respuesta ya me respondieron, muchas gracias. Bueno, lo mismo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no... Sí. Hola, yo tengo una pregunta. A veces hay diseños que tal vez imaginamos dibujándolos o algo, no tanto como que conseguir imágenes, sino que haciendo trazos más manuales, de pronto con un lapicero digital o algo así, o incluso, no sé, como Paint y esa clase de diseños. ¿Recomiendan una página o un programa que de pronto pueda dar esa opción también? Mirá, o sea, sería como para dibujar digitalmente. Exacto. Mirá, es como bastante variado y depende. Acá va un punto importante en la comunicación, no solo en el diseño, para que tengan en cuenta. Uno ahí diseña en base a lo que tiene y a lo que puede, digamos. En ese sentido, cada uno es ambicioso en base a lo que puede lograr. En relación a eso, hay mucha variedad de herramientas. Nosotros con Cristian en realidad generalmente manejamos una tableta gráfica, o sea, tenemos, incluso les muestro, por ejemplo, usamos una tableta gráfica así simple, o también tenemos una pantalla para dibujar, pero porque nos dedicamos a dibujar, digamos. Incluso son cosas que la tableta no tanto, pero son cosas que si uno no las va a usar porque lo requiere normalmente, no sé si se justifica. Ahí cada uno lo verá, digamos, en ese sentido. Entonces, por ahí lo más recomendable es, en relación a eso, es los programas que nosotros usamos ya a nivel profesional son el paquete de Adobe, que es Illustrator y Photoshop. Serían como los ideales, es como el techo para usar. Después, eso uno la herramienta tiene que buscar cuál uno puede usar. Para lograr esas cosas se puede llegar a usar, es complicado, pero se puede en Canva, que es una que usan mucho, que la verdad que es bastante flexible. Se puede lograr porque tiene como una pluma, no es tan fácil de usar, no puedes lograr tantas cosas, pero está. Una opción es Paint. Lo que tiene Paint en relación a los programas profesionales es que uno tendría que dibujarlo muy grande, o sea, se pierde bastante calidad trabajando en Paint. En ese sentido, por ahí, tengan en cuenta que Paint es un programa que viene como un básico, como para hacer dibujitos, digamos, en Windows. Así que en ese sentido, prestarle mucha atención a la calidad en la que uno está trabajando, porque por ahí uno hace toda una gráfica, todo reuniendo en Paint, y cuando la guarda y la quiere subir a las redes, se ve mal. Así que, y Paint no te facilita el hecho de que sea una publicación del tamaño de redes sociales. Sería como eso, Paint, Photoshop sería como... Y hay herramientas intermedias, dependiendo qué haces. Para tabletas hay varias. Es buscar, está Photoshop para tabletas, está, y no me acuerdo cómo son los nombres de las tabletas, no los uso seguido, pero
Si tienen tabletas es eso. Para dibujar en la computadora es más complicado, porque uno al tener mouse es como que, sí, son esas herramientas que se te va a complicar un poco más. En ese sentido, incluso por ahí son 90% lo que uno sabe y el 10% es la herramienta con la que lo implementa. Cuanto más sabe de la herramienta es más, ¿no? Pero, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un caso que siempre repetimos, que es un fraile amigo, diseña y hace afiches espectaculares y usa Publisher, que es la herramienta de Office. No es la ideal, no te permite hacer tantas cosas como Illustrator, pero al él tener claro cómo diseñar y todos estos conceptos, logra cosas espectaculares porque la herramienta es un condicionante menor. Así que en ese sentido, le digo, no te descarto Paint, aunque no es una herramienta para eso específico, pero tener en cuenta de que se maneja con píxeles, que se pierde calidad, que cuando lo vayas a guardar no siempre se guarda con lo mismo, que el tamaño no se mantiene, que en Photoshop y en Illustrator uno directamente plantea que es el cuadrado de la placa de Instagram y ya está. Así que en ese sentido, por ahí investigar, digamos. No sé qué tenés, si tenés tableta, tenés computadora, celular. Sí, es táctil, es como una tablet. Ah, bueno, ahí buscar de los programas que hay, te debo el nombre de los programas, pero te busco cuáles son los nombres, porque en realidad sé que muchos lo hacen, o sea, incluso muchos dibujantes trabajan con la tableta o con el celular, pero como yo no lo hago, no sé exactamente cuáles son los nombres, y no te quiero tirar cualquiera, porque los que conozco son medios básicos, pero sé que hay unos muy buenos en el que se pueden hacer esas cosas. La semana que viene averiguamos también y traemos un par de que están interesantes. Claro, súper, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Tengan en cuenta igual que la semana que viene nos vemos, así que si en la semana se les ocurre algo, lo vamos viendo. La idea de la semana que viene ya es meternos más en la práctica, porque por ahí hoy vimos mucho tip, mucha teoría, y decís, ¿y todo esto cómo lo meto en un flyer, en un afiche, en el formato que sea? Y algunos de estos detalles que son como muy específicos, como el copyright, el uso de imágenes y esas cosas. No sé si hay una consulta más. Hasta ahora todo muy claro y muy útil. Muchísimas gracias. Bueno, saludos ahí a Adriana, y a la hija ahí que... Violeta, Violeta, taller de dibujo. Buenas. Entonces, a ver, aprovechando que la semana que viene nos volvemos a ver todos el sábado que viene, a la misma hora por el mismo canal, vamos a aprovechar en esto de la práctica, después le vamos a subir la consigna, pero lo que nos interesa es que puedan armar un flyer de un evento que tengan. Si es uno que existe, mucho mejor porque le va a ser más fácil. Entonces, que puedan armar una placa de Instagram, como la para el feed, como las que vemos en el Instagram, y que puedan poner la información. Entonces, les dejamos esa pequeña tarea. Incluso si ven que están muy ocupados, alguna placa que ya tengan, que hayan hecho en Instagram, que hayan publicado, pero si pueden hacer una teniendo en cuenta lo que vimos hoy, mejor. Así que la semana que viene, si pueden hacer una placa para el feed de algún evento real, si es posible. ¿Por qué real? Porque por ahí a mí me pasa, ¿no? No sé. No es necesario que sí, lo pueden enviar. Después le ponemos la consigna en el campus y le pasamos la consigna a los de Agua Panelazo para que se las envíen por algún medio, si no, para que no se les pase. Pero que sea real
porque de esa manera es más fácil. Por ejemplo, a mí cuando dicen, che, Luis, hacé un afiche para una patronal. ¿Patronal de qué? Y me tengo que poner a inventar de que esto, que crear una historia que por ahí si es real, es como, vamos más. Por ejemplo, ahora yo participo acá en los conventos de los frailes dominicos, que son un afiche para los frailes en la patronal de Santo Domingo en el marco del jubileo. No hagan eso, yo puse el ejemplo yo, ¿no? Traten de buscar un ejemplo de a donde ustedes participan que los ayude a armar un flyer. Después le subimos la consigna igual, ¿no? Sí, que... también le pasamos por las diapositivas para también, porque esto que tenemos que trabajar con el tiempo, muchas veces, bueno, Luis, Cristian también que diseñan, muchas veces hay que repasar los conceptos, porque nosotros diseñamos, pero no se aprenden tan rápido como que los vimos así, sino que muchas veces hay que decir, a ver, a ver si alineé bien o las cosas, a ver si realmente agrupé. Y así que le vamos a pasar una diapositiva por si quieren ir diseñando y también ir repasando a ver si los conceptos van quedando. Así que después les pasamos cómo pasamos la placa, si no las vemos directamente la clase que viene, así podemos trabajar en base a eso, sin vergüenza, que lo importante es empezar, digamos. Después se va viendo, se va ajustando, tengan en cuenta eso de a quién va orientado, a qué mensaje, a quién queremos llegar, y como un último tips así, como que tratar de buscar cuál es el diferencial, el punto creativo siempre, como si se puede eso, mejor, pero se lo dejo como un extra, que tampoco se maten haciendo, no vaya a ser que estén toda la semana ocupados haciendo esto y después sea nuestra culpa. Una pregunta, ¿debería ser con algo relacionado con la iglesia? ¿O puede ser en general de otra cosa? Si es relacionado con la iglesia, mejor. Si es un evento de algo que ustedes participen, buenísimo. Puede ser un evento que pasó o uno que está por venir, digamos. En ese sentido, por eso les digo, tomen un ejemplo real, que sería lo mejor. Si no encuentran un ejemplo real, inventen algo, no sé, iba a tirar un ejemplo muy argentino, pero una patronal puede ser. El ejemplo de la patronal sería como uno fácil, digamos, de imaginar. Si no se imagina nada, imagínense una patronal de su parroquia. Si no tiene ninguno cercano. En Argentina todo tendría que ver con Messi esta semana, así que el flyer tendría que ser Messi sí o sí, sea de que sea. No, claro, es un afiche de que Messi llegó al Barcelona. El PSG no tiene nada que ver con la comunicación de la iglesia, así que podría. No, bueno, no nos compliquemos. Bueno, así que cerramos. Me parece que es el cierre de este día, por lo menos. Hola, sí, Cristian, Luis, muchas gracias por estas clases que sintetizan mucho de lo que son las bases del diseño. A todos muchas gracias y nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por este mismo enlace igual se les estará compartiendo por el grupo. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.